A menudo creemos que el sufrimiento nace de lo que nos ocurre externamente, pero lo que realmente nos encierra en el dolor es cómo reaccionamos internamente ante esas situaciones. Carl Jung dijo algo que cambia por completo nuestra forma de ver el mundo. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. ¿Y si eso también se aplicara a la vida en general? Aquello que nos incomoda, que nos hiere, que nos resistimos a aceptar, podría ser la puerta directa hacia un conocimiento más profundo de quienes somos en realidad. Y si este tipo de reflexión te está haciendo mirar tu vida desde otro ángulo, apóyalo dejando tu like y suscribiéndote al canal. Así seguirás recibiendo contenidos que no solo informan, sino que despiertan conciencia y te acompañan en tu proceso de transformación personal. No es el rechazo, la pérdida o la traición lo que nos condena al sufrimiento emocional crónico, sino la lucha interna por negar lo que ya ha sucedido. Esa resistencia, ese no debería ser así, es lo que prolonga la angustia. Nos negamos a mirar la realidad de frente, y al hacerlo, nos desconectamos de nuestra capacidad de sanar. Liberarse del dolor no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando dejamos de pelear contra lo que no podemos controlar y empezamos a observar lo que esa experiencia está revelando sobre nosotros mismos. Aceptar no es rendirse, es transformarse. Es dejar de culpar al mundo y comenzar a interpretar cada conflicto como una oportunidad de crecimiento. Porque en cada reacción exagerada, en cada emoción que nos desborda, hay una parte de nuestra historia que pide ser comprendida. Cuando dejamos de resistir y empezamos a escuchar lo que la vida nos está mostrando, incluso a través de aquello que más nos duele, el sufrimiento ya no tiene poder sobre nosotros. Tiene propósito. A lo largo de la vida, millones de personas quedan atrapadas en un estado constante de malestar emocional. Se convierten en prisioneros de sus propias mentes, repitiendo pensamientos dolorosos una y otra vez, sin darse cuenta de que ellos mismos están alimentando ese dolor. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna, expresó esta idea con una frase contundente: aquello a lo que te resistes, persiste. Y no se trata de una frase inspiradora más, es un principio psicológico y espiritual con el poder de transformar radicalmente la forma en que experimentamos la realidad. Piénsalo, cuando algo desagradable ocurre, una pérdida, una traición, un fracaso inesperado, es completamente humano reaccionar con tristeza, enojo o frustración. Estas emociones son parte de la experiencia. Pero el sufrimiento no proviene del hecho en sí. Nace de la fricción interna, de la voz mental que grita: esto no debería estar pasando. No puedo soportarlo. Es injusto. Esta reacción, esta negación de la realidad, es lo que convierte una emoción natural en una tortura prolongada. La mente humana, por su naturaleza, intenta controlar el entorno, moldear el mundo según nuestras expectativas. Queremos que la vida se ajuste a nuestras reglas, que las cosas salgan como imaginamos, y sobre todo, queremos evitar el dolor a toda costa. Pero la vida no sigue nuestros guiones. Cuando algo rompe nuestras expectativas, lo primero que hacemos no es adaptarnos, sino resistirnos. Luchamos contra lo inevitable. Y esa batalla interna, ese choque constante contra lo que ya ha sucedido, es lo que intensifica el sufrimiento. Imagina el fin de una relación. El dolor emocional puede durar días, semanas o incluso meses. Eso es parte del proceso natural de sanar. Pero si pasan años y el sufrimiento sigue tan vivo como al principio, no es el evento en sí el que mantiene la herida abierta, sino nuestra negativa a soltar, a dejar de revivir el pasado, a seguir aferrados a la idea de que esto no debió ocurrir. Lo mismo sucede con cualquier tipo de pérdida o fracaso. No es la situación lo que nos destruye, sino nuestra resistencia a aceptarla. Entonces, ¿cómo romper este ciclo que consume tanta energía emocional? Aquí entra un principio espiritual poderoso, la aceptación. Y atención, porque aceptar no significa rendirse. Tampoco significa que lo que ocurrió te parezca correcto, ni que estés de acuerdo con lo que pasó. Aceptar una situación no quiere decir que estás de acuerdo con ella, ni que simplemente te resignas a lo que pasó. Significa que dejas de invertir tu energía en una batalla interminable contra una realidad que ya no puedes cambiar. En lugar de resistirte y desgastarte, eliges redirigir tu fuerza hacia aquello que sí puedes controlar: tu actitud, tu enfoque, tu respuesta emocional ante los hechos. Y es en ese punto donde ocurre algo profundamente transformador.
El peso del sufrimiento comienza a disminuir. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque dejas de alimentarlo con tu resistencia. Imagina a una persona que ha sido despedida de su empleo. Si se aferra a la ira, al resentimiento y a la narrativa de que fue tratada injustamente, puede pasar años sintiéndose estancada, viendo al mundo como un enemigo y posicionándose constantemente como una víctima. Pero si en lugar de eso, toma un respiro profundo, reconoce lo que ocurrió y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Entonces toma las riendas de su vida y convierte ese capítulo difícil en el inicio de algo nuevo. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra experiencia, también aquellos que consideramos negativos o dolorosos, porque cuando la herida se acepta en lugar de resistirse, se transforma en conocimiento, en sabiduría. Cada error, cada caída, puede volverse una guía interna si dejamos de pelearnos con lo que ya fue. El problema es que muchos de nosotros creemos que nuestro sufrimiento es único, como si nadie más hubiera atravesado lo mismo. Nos encerramos en una burbuja de aislamiento emocional, creyendo que estamos solos en nuestra lucha. Pero la realidad es que el dolor es un componente inherente de la condición humana. Todos, en algún momento, hemos sentido pérdida, decepción, traición o vacío. Lo que diferencia a quienes siguen adelante de aquellos que permanecen atrapados no es lo que les ocurrió, sino cómo se relacionan con ese dolor. Los que se niegan a aceptarlo quedan estancados en el pasado. Los que lo enfrentan y lo acogen, aunque duela, avanzan, sanan, se reinventan. Si de verdad anhelas sanar, el primer paso no es buscar fórmulas mágicas ni negar tu historia. Es dejar de luchar contra la vida misma. Aceptar lo que fue. Aceptar incluso lo que nunca llegó a ser. Desde ese lugar de claridad, puedes comenzar a transformar tu historia. Porque nadie te cuenta esto, pero la liberación emocional no ocurre cuando el mundo cambia a tu favor, sino cuando tú cambias tu manera de verlo. Y lo más revelador es que, al aplicar este principio en tu vida diaria, empiezas a darte cuenta de algo asombroso. La mayoría de las veces, el sufrimiento no fue causado por lo que sucedió, sino por la forma en que te aferraste a esa experiencia. El dolor que sentiste tras el fin de una relación no fue solo por la pérdida, sino por tu incapacidad de dejar ir. Esa traición que te dejó marcado no te atormentó únicamente por lo que ocurrió, sino porque nunca soltaste la expectativa de que las cosas debían haber sido diferentes. No fue solo la traición lo que te rompió por dentro, fue tu apego al rencor. No fue únicamente la oportunidad que se perdió, sino tu obsesión con lo que pudo haber sido lo que te mantuvo paralizado. La raíz del sufrimiento no está en el evento, sino en cómo te aferras emocionalmente a lo que ya no existe. Cuando eliges soltar esa resistencia interna, cuando decides dejar de luchar contra la realidad tal como es, algo poderoso ocurre, el sufrimiento pierde su fuerza. No desaparece de inmediato, claro, pero comienza a desvanecerse porque ya no lo estás alimentando con tus pensamientos, tus quejas ni tu negación. Con el tiempo, ese dolor deja de ser una carga y se convierte en una lección que te impulsa hacia adelante. Y aquí es donde entramos en algo aún más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso sabiendo que resistirse causa dolor, sigues cayendo en los mismos patrones? ¿Por qué repites una y otra vez situaciones que te hieren, aunque jures que esta vez será diferente? La respuesta está en el siguiente nivel de comprensión: tu mente inconsciente. El inconsciente es como un motor oculto que guía gran parte de tu vida sin que lo notes. Una vez que comprendes que el sufrimiento nace de la resistencia, el siguiente paso es investigar por qué, a pesar de saberlo, sigues tropezando con las mismas piedras. Y cuando descubres esa verdad, te das cuenta de algo revelador: tienes mucho más control sobre tu vida de lo que alguna vez imaginaste. Por eso, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver tu historia para siempre. Tu inconsciente ha sido condicionado, programado silenciosamente para buscar lo familiar, no lo que es mejor para ti. Y aquí está el gran giro. Si creciste en un entorno donde el amor estaba lleno de conflicto, donde el abandono era constante, o donde el dolor emocional era la norma, es muy probable que tu sistema interior haya registrado eso como normalidad. Entonces, aunque conscientemente quieras algo diferente, paz, estabilidad, felicidad, tu inconsciente sigue llevándote de regreso a lo conocido, a lo que se siente seguro simplemente porque es familiar. Carl Jung lo dijo con brutal claridad:
Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esto significa que ese sufrimiento recurrente, esas situaciones dolorosas que parecen perseguirte, no son coincidencia, ni castigos del universo. Son el reflejo de un guión mental que se instaló en ti desde la infancia. Como un software que nunca fue actualizado, tu mente inconsciente repite las mismas líneas, los mismos actos, una y otra vez. Y no lo haces porque quieras sufrir. Nadie lo hace. Pero si dentro de ti hay creencias profundas de que el amor implica dolor, que la felicidad no dura o que la vida siempre cobra algo a cambio de lo bueno, entonces sin darte cuenta seguirás atrayendo experiencias que confirmen ese sistema de creencias. Es por eso que puedes notar patrones. Terminas en relaciones donde te hieren, saboteas oportunidades cuando algo bueno llega, o sientes que cada vez que das un paso hacia la luz, algo te jala de vuelta a la oscuridad. Este es el ciclo invisible del sufrimiento. Pero al hacerlo consciente, empiezas a tener el poder de romperlo. Aunque lo jures con todas tus fuerzas, aunque te prometas que esta vez será diferente, la historia se repite. Y no es casualidad. Es tu mente inconsciente reproduciendo una vez más lo que ya conoce, el dolor. Es un tipo de autosabotaje emocional tan sutil que muchas veces ni lo notamos. Pero ahí está, operando en silencio. La gran pregunta es, ¿por qué seguimos eligiendo, una y otra vez, aquello que nos destruye? La respuesta está en tu infancia. Si creciste en un ambiente donde el amor venía acompañado de abandono, rechazo o negligencia emocional, es muy probable que hoy, sin darte cuenta, te sientas atraído hacia personas o situaciones que te hacen sentir de la misma forma. No porque disfrutes del sufrimiento, sino porque tu mente está desesperadamente intentando confirmar lo que siempre creyó que era el amor. Lo que para ti es familiar, tu inconsciente lo interpreta como seguro. Imagina que, de niño, cada vez que buscabas cariño recibías frialdad. O que cada vez que cometías un error, eras ridiculizado o humillado. Ese tipo de experiencias dejan marcas profundas. Marcas que no desaparecen con el tiempo. Si no las sanas, esas heridas se transforman en lentes a través de los cuales ves el mundo. Y por eso, en la adultez, puedes empezar a evitar oportunidades por miedo a fracasar, a ser rechazado o a revivir aquella vieja sensación de no ser suficiente. Prefieres lo conocido, aunque duela, porque lo desconocido, incluso si es mejor, te asusta más. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar: mientras no hagas consciente ese patrón, lo repetirás toda tu vida. Y cada vez que lo repitas, pensarás que es el destino el que te castiga. Te escucharás diciendo cosas como, siempre me pasa lo mismo, las personas siempre me fallan, la vida nunca me da un respiro. Pero no es la vida. Eres tú mismo reproduciendo los mismos guiones una y otra vez. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo de sufrimiento inconsciente? Aquí está la clave: no puedes transformar lo que no puedes ver. Si realmente quieres liberarte del dolor emocional, el primer paso es observar tus patrones. Pregúntate con brutal honestidad, ¿cuál ha sido la emoción predominante en mi vida? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿Humillación? ¿Traición? ¿Miedo? ¿Qué tipo de relaciones o situaciones suelo repetir? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo y sobre el mundo que me mantiene estancado en ese dolor? Estas no son preguntas superficiales. Son portales a una comprensión más profunda de ti mismo. Y cuando encuentras las respuestas, algo cambia para siempre. Te das cuenta de que ese sufrimiento que arrastras no viene del mundo exterior. Está dentro de ti. Vive en tu sistema, en tu percepción, y lo proyectas hacia afuera, una y otra vez, como una película en repetición. Ese momento de toma de conciencia es donde todo empieza a cambiar. Romper el ciclo de la angustia emocional no significa que nunca más sentirás tristeza, decepción o frustración. No se trata de convertirte en una piedra. Se trata de liberarte del patrón invisible que te hacía prisionero, sin que te dieras cuenta. Porque cuando haces consciente tu programación inconsciente, dejas de ser su esclavo. Y aunque sigas sintiendo dolor, porque el dolor es parte de la vida, ya no te define, ya no te controla, ya no te rompe. Y no lo haces porque quieras sufrir. Nadie lo hace. Pero si dentro de ti hay creencias profundas de que el amor implica dolor, que la felicidad no dura o que la vida siempre cobra algo a cambio de lo bueno,
entonces sin darte cuenta seguirás atrayendo experiencias que confirmen ese sistema de creencias. Es por eso que puedes notar patrones. Terminas en relaciones donde te hieren, saboteas oportunidades cuando algo bueno llega, o sientes que cada vez que das un paso hacia la luz, algo te jala de vuelta a la oscuridad. Este es el ciclo invisible del sufrimiento. Pero al hacerlo consciente, empiezas a tener el poder de romperlo. Aunque lo jures con todas tus fuerzas, aunque te prometas que esta vez será diferente, la historia se repite. Y no es casualidad. Es tu mente inconsciente reproduciendo una vez más lo que ya conoce, el dolor. Es un tipo de autosabotaje emocional tan sutil que muchas veces ni lo notamos. Pero ahí está, operando en silencio. La gran pregunta es, ¿por qué seguimos eligiendo, una y otra vez, aquello que nos destruye? La respuesta está en tu infancia. Si creciste en un ambiente donde el amor venía acompañado de abandono, rechazo o negligencia emocional, es muy probable que hoy, sin darte cuenta, te sientas atraído hacia personas o situaciones que te hacen sentir de la misma forma. No porque disfrutes del sufrimiento, sino porque tu mente está desesperadamente intentando confirmar lo que siempre creyó que era el amor. Lo que para ti es familiar, tu inconsciente lo interpreta como seguro. Imagina que, de niño, cada vez que buscabas cariño recibías frialdad, o que cada vez que cometías un error, eras ridiculizado o humillado. Ese tipo de experiencias dejan marcas profundas, marcas que no desaparecen con el tiempo. Si no las sanas, esas heridas se transforman en lentes a través de los cuales ves el mundo. Y por eso, en la adultez, puedes empezar a evitar oportunidades por miedo a fracasar, a ser rechazado o a revivir aquella vieja sensación de no ser suficiente. Prefieres lo conocido, aunque duela, porque lo desconocido, incluso si es mejor, te asusta más. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar: mientras no hagas consciente ese patrón, lo repetirás toda tu vida. Y cada vez que lo repitas, pensarás que es el destino el que te castiga. Te escucharás diciendo cosas como, siempre me pasa lo mismo, las personas siempre me fallan, la vida nunca me da un respiro. Pero no es la vida. Eres tú mismo reproduciendo los mismos guiones una y otra vez. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo de sufrimiento inconsciente? Aquí está la clave: no puedes transformar lo que no puedes ver. Si realmente quieres liberarte del dolor emocional, el primer paso es observar tus patrones. Pregúntate con brutal honestidad, ¿cuál ha sido la emoción predominante en mi vida? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿Humillación? ¿Traición? ¿Miedo? ¿Qué tipo de relaciones o situaciones suelo repetir? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo y sobre el mundo que me mantiene estancado en ese dolor? Estas no son preguntas superficiales. Son portales a una comprensión más profunda de ti mismo. Y cuando encuentras las respuestas, algo cambia para siempre. Te das cuenta de que ese sufrimiento que arrastras no viene del mundo exterior. Está dentro de ti. Vive en tu sistema, en tu percepción, y lo proyectas hacia afuera, una y otra vez, como una película en repetición. Ese momento de toma de conciencia es donde todo empieza a cambiar. Romper el ciclo de la angustia emocional no significa que nunca más sentirás tristeza, decepción o frustración. No se trata de convertirte en una piedra. Se trata de liberarte del patrón invisible que te hacía prisionero, sin que te dieras cuenta. Porque cuando haces consciente tu programación inconsciente, dejas de ser su esclavo. Y aunque sigas sintiendo dolor, porque el dolor es parte de la vida, ya no te define, ya no te controla, ya no te rompe. Pero aquí viene la parte más liberadora de todo esto: tú no estás condenado a seguir sufriendo por siempre. Puedes evitar perpetuar este ciclo. Puedes elegir conscientemente en lugar de continuar viviendo en piloto automático. Aunque tu mente haya sido programada por años para repetir los mismos errores, tienes dentro de ti la capacidad de romper ese patrón. Y en el siguiente punto vamos a adentrarnos en un aspecto aún más profundo: el papel silencioso pero poderoso del ego en todo este sufrimiento. Porque si no entiendes cómo opera tu ego, corres el riesgo de seguir cayendo en sus trampas, una y otra vez, sin darte cuenta. El ego es como un saboteador interno que se disfraza de aliado. Y si no lo desarmas, seguirá interfiriendo en tu proceso de sanación emocional. Una vez que entiendes cómo el ego te mantiene atrapado, es cuando realmente empiezas a recuperar tu poder.
porque el ego no se alimenta de tu fuerza, se alimenta de tu dolor. Se sostiene gracias al resentimiento, a la rabia que no sueltas, a la necesidad de tener la razón, de culpar a otros por lo que sientes. Mientras sigas creyendo que el mundo te debe algo, que alguien más debe cambiar para que tú estés bien, el ego estará satisfecho. Pero tú seguirás atrapado. Y aquí viene una verdad incómoda pero esencial: el ego no quiere que te sanes. Porque si dejas de sufrir, si sueltas las viejas heridas, él pierde su función. Desaparece. Y él hará lo que sea para seguir existiendo. Te convencerá de que necesitas aferrarte a la tristeza, que soltar el dolor es traicionar tu historia. Te dirá que estás siendo débil si perdonas, o que estás cediendo si dejas ir. Pero todo eso es una ilusión. Carl Jung lo expresó con una claridad brutal: la mente que crea el problema no puede ser la misma que lo resuelve. Y eso es exactamente lo que sucede con el ego. Es la parte de tu mente que diseñó toda esta narrativa de dolor, y sin embargo, intentas usarla para sanar. Es como pedirle al fuego que apague el incendio. No funciona. El ego tiene muchas máscaras. No se presenta de forma obvia. A veces aparece como orgullo, otras veces como victimismo, o incluso como espiritualidad forzada. Pero en el fondo, siempre está intentando proteger su identidad basada en el sufrimiento. Y por eso, si no lo desenmascaras, te impide avanzar. Así que el siguiente paso en tu camino de transformación es aprende a observar al ego. No lo enfrentes con violencia ni lo reprimas. Obsérvalo. Reconoce cuando estás actuando desde él. Cada vez que sientas la necesidad de culpar, de controlar, de cerrarte al cambio, ahí está el ego operando. Y en el momento en que te haces consciente de su presencia, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Lo más poderoso que puedes hacer es actuar desde la conciencia, no desde la programación. Porque solo desde un estado de presencia, puedes liberarte realmente del ciclo emocional que te ha tenido atrapado por tanto tiempo. El ego es sutil, pero increíblemente persuasivo. No te grita, no te obliga, te susurra al oído con una voz que suena familiar, que se disfraza de lógica, de razón. Y así, aunque el dolor te ahogue, te convence de que tienes razones totalmente válidas para seguir sufriendo. Te dice que estás en lo correcto, que el mundo fue injusto contigo, que lo que hicieron contigo no tiene perdón. Y en ese discurso interno, te agarra con fuerza. Te hace revivir, una y otra vez, todas las heridas. Te recuerda constantemente quién te traicionó, quién te falló, quién te abandonó. Te hace repetir mentalmente las escenas del pasado como si fueran películas que no puedes dejar de ver. Y te convence de que pensar en ello te dará algún tipo de control, que si no lo olvidas, tendrás el poder de que no vuelva a pasar. Pero es una trampa. Porque mientras más revives lo que te hicieron, más lo mantienes vivo dentro de ti. No estás sanando, estás sosteniendo el fuego del dolor con tus propias manos. Estás alimentando la llama con tus pensamientos, con tus recuerdos, con tu necesidad de justicia. Y cuanto más lo haces, más te encadenas a ese sufrimiento. Lo más peligroso es que, sin darte cuenta, comienzas a identificarte con esa herida. Dejas de ver el dolor como algo que viviste, y empiezas a verte a ti mismo como el dolor en sí. Ya no eres una persona que fue traicionada, te conviertes en la persona traicionada. No eres alguien que pasó por abandono, eres la víctima del abandono. Y esa identidad, por más dolorosa que sea, se vuelve familiar. Se vuelve parte de ti. Empiezas a decir frases como: a mí siempre me pasa esto, nadie me elige, siempre me fallan, soy de los que no tienen suerte. Y lo más grave es que, al repetir eso, no solo te lo crees, lo refuerzas en tu mente como una verdad absoluta. El ego se encarga de construir toda una narrativa basada en el sufrimiento, y tú te conviertes en el protagonista de una historia donde siempre eres la víctima. Y cuando eso sucede, el ego ha ganado. Porque te hace mirar hacia afuera buscando culpables, en lugar de mirar hacia adentro buscando respuestas. Te hace creer que el problema siempre está en los demás, en las circunstancias, en el pasado, en la vida misma, pero nunca en el patrón que tú estás sosteniendo sin darte cuenta. El ego tiene una estrategia muy efectiva para mantenerte atrapado en el dolor. Te convence de que el problema no está en ti, sino en los demás. Te susurra que el mundo te debe algo, que la vida ha sido injusta contigo,
que hasta que las circunstancias no cambien, tú no podrás estar en paz. Y ese pensamiento es una trampa perfecta, porque te convierte en un espectador pasivo de tu propia existencia, esperando que algo fuera de ti venga a rescatarte, cuando en realidad el poder para cambiar siempre ha estado en tus manos. Mientras sigas creyendo que el bienestar depende de factores externos, te alejas cada vez más de tu verdadero poder. El ego se nutre de esa sensación de conflicto constante, de la comparación con los demás, del hábito de abrir heridas una y otra vez solo para comprobar que aún sangran. Es como una voz que raspa las cicatrices, no para sanarlas, sino para mantener vivo el drama emocional del que se alimenta. Una de las formas más peligrosas, aunque sutiles, en las que el ego sabotea tu crecimiento es a través del papel de víctima. Cuando caes en la mentalidad de víctima, empiezas a pensar que todo lo malo que te sucede es culpa de los demás, del destino, de una mala suerte incontrolable. Y aunque parece que estás protegiéndote, lo que realmente estás haciendo es entregar tu poder. Si crees que no tienes control sobre tu vida, entonces tampoco creerás que puedes cambiarla. Y ahí es donde el ego te atrapa, pequeño, indefenso, encadenado al sufrimiento. Pero aquí viene una verdad que puede cambiarlo todo: nadie va a salvarte. Por más que duela, por más que llores, por más que culpes a los demás, la única persona que tiene la capacidad real de romper ese ciclo, eres tú. Solo tú puedes desmontar al ego y retomar el control de tu historia. Y el primer paso para lograrlo es entender algo fundamental: el ego no eres tú. Tú no eres ese dolor. No eres tu pasado. No eres esa voz interna que te dice que estás roto o que siempre serás una víctima. Esa voz no es tu esencia, es solo un mecanismo mental que aprendiste en algún punto de tu vida, un reflejo programado que puedes cuestionar, desafiar y, eventualmente, silenciar. El ego quiere que sigas apegado a tu sufrimiento, porque es de ahí de donde obtiene su fuerza. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, se debilita. Pierde poder sobre ti. Aquí hay 3 formas prácticas de comenzar a romper el dominio que tienes sobre tu mente. Primero, empieza a observar esa voz en tu cabeza. Cada vez que el ego intente recordarte tus heridas o te haga sentir que el mundo está en tu contra, no reacciones automáticamente. Solo obsérvala. Sé testigo de ella como si vieras una nube pasar por el cielo. Recuerda, tú no eres esa voz, es solo un pensamiento repetitivo que ya no necesita seguir. Segundo, rompe el ciclo de repetir tu historia de sufrimiento. Cada vez que cuentas la misma narrativa de lo que te hicieron, de cómo te fallaron, refuerzas la herida. Pregúntate con sinceridad: ¿esta historia me empodera o me debilita? Si la respuesta es que te debilita, entonces suéltala. No por los demás, sino por ti. Y tercero, haz lo contrario de lo que el ego espera. El ego quiere que reacciones, que te ofendas, que te enredes emocionalmente en cada situación. Pero cuando eliges responder con calma, con desapego, con aceptación, cortas el hilo que el ego utiliza para controlarte. Es en ese momento, cuando actúas desde la conciencia y no desde la herida, que el ego pierde poder sobre ti. Y lo más hermoso de todo es que cuando empiezas a ver al ego por lo que realmente es, ocurre algo transformador: dejas de necesitar aferrarte al dolor. Ya no dependes de que otros te validen. Dejas de sentirte una víctima de las circunstancias y, por primera vez, reconoces una verdad brutalmente poderosa: que el poder para sanar, para cambiar, para liberarte, siempre ha estado dentro de ti. El sufrimiento nunca estuvo realmente en lo que pasó, sino en cómo lo interpretaste. El dolor fue real, sí, pero fue la historia que el ego construyó alrededor de esa herida lo que te mantuvo atrapado. Y aquí viene uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre la verdadera sanación emocional: el dolor no desaparece luchando contra él. El dolor se disuelve cuando lo abrazas completamente. No desde la resistencia, sino desde la aceptación más profunda. Cuando entiendes esto, comprendes que sanar no es un lugar al que llegas en el futuro. No es una meta distante. La sanación es un proceso que puedes empezar a experimentar ahora mismo, en este preciso instante, si te permites dejar de resistir y empiezas a sentir de verdad. Aquí está la clave: lo que resistes, persiste. Desde pequeños nos enseñaron mal. Nos dijeron que sentir dolor emocional era signo de debilidad. Frases como "no llores", "sé fuerte", "no pienses en eso",
nos enseñaron a reprimir lo que sentíamos, a negar nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestro miedo. Aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento en lugar de comprenderlo. Pero la realidad es que cuanto más huyes de la emoción, más fuerza le das. Mientras más niegas lo que sientes, más te controla desde la sombra. Jung lo expresó de forma magistral: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No puedes curarte ignorando tu dolor. Solo puedes transformarlo cuando te atreves a enfrentarlo con presencia y sin juicio. Piensa en esto: si alguien te empuja, tu reacción instintiva es empujar de vuelta, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la tristeza, con la angustia, con la rabia. Cada vez que la sientes y tratas de reprimirlas o huir, estás empujando, y la emoción te empuja aún más fuerte. No quieres llorar. No quieres sentirte vulnerable. Entonces finges que todo está bien, pero sabes que no lo está. El dolor sigue ahí, acumulándose. Y mientras más lo evitas, más se manifiesta. Te refugias en el trabajo, en el celular, en redes sociales, en distracciones que te ayuden a no sentir ese vacío. Pero en el silencio, cuando te quedas contigo mismo, todo vuelve. Y vuelve con más fuerza. Además, mientras sigas buscando culpables afuera, seguirás dándole poder al ego. El ego te grita que el problema es esa persona que te hirió, esa situación que fue injusta, esa vida que no te dio lo que merecías. Pero mientras sigas mirando hacia afuera, nunca mirarás hacia adentro. Y ahí es donde está la verdadera transformación. La sanación empieza cuando decides parar, sentarte contigo mismo y decirte: voy a sentir esto. Voy a estar aquí, presente, con lo que sea que haya dentro de mí. Solo así, enfrentando el dolor sin disfrazarlo, es que puedes finalmente liberarte de él. Este es el círculo vicioso que mantiene atrapadas a tantas personas. No es el dolor en sí lo que nos destruye, sino la resistencia a ese dolor. Eso es lo que lo vuelve insoportable. O poder está, justamente, en hacer lo contrario a lo que nos enseñaron. En vez de rejeitar la emoción, aceptarla por completo. Ahí está la clave para romper el ciclo. Deja de resistirte al dolor y empieza a experimentarlo conscientemente. Sé que suena contradictorio, pero es el único camino real hacia la sanación. En lugar de huir o distraerte, permítete sentir. No reprimas, no luches. Observa. Sin juicio. Si sientes tristeza, siéntela por completo. Si sientes rabia, no la niegues. Eso no significa que debas actuar impulsivamente, sino que debes permitirte vivir la emoción sin resistencia. Y aquí viene lo más sorprendente. Cuando haces esto, cuando entras de lleno en la emoción, sin intentar reprimirla ni cambiarla, el dolor empieza a perder su poder sobre ti. Porque aquí entra en juego uno de los principios más poderosos de la vida, la impermanencia. Nada dura para siempre. Ninguna emoción es eterna. Ningún sufrimiento permanece para siempre. Pero cuando resistes el dolor, lo prolongas innecesariamente. Jung hablaba mucho sobre la transformación interna, y entendía que la impermanencia es parte esencial de ese proceso. Por eso el dolor y el placer vienen juntos, son experiencias temporales. No son tu identidad. No te definen. No son tu destino. Piensa en la última vez que atravesaste un momento difícil. En ese instante, parecía que jamás saldrías de ahí. Pero aquí estás, cambiado, con nuevas perspectivas. Y lo mismo pasará con cualquier dolor que estés sintiendo ahora, también va a pasar. Entonces, ¿cómo practicas la aceptación radical del dolor? Aquí van 3 pasos que puedes aplicar ahora mismo. Deja de juzgar tu dolor. No te preguntes por qué te sientes así, ni cuándo pasará. Simplemente permite que la emoción exista. No la etiquetes como buena o mala. Es solo una experiencia humana que estás viviendo. Lleva la atención a tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, tristeza o rabia, no te quedes atrapado en la historia mental. No le des vueltas a lo injusto que fue. En lugar de eso, pregúntate, ¿dónde lo siento en mi cuerpo? Observa cómo se manifiesta físicamente. No luches contra la sensación. Solo obsérvala. Respira a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes y aguantar, respira profundamente y deja que la emoción fluya a través de ti.
No necesitas hacer nada más. Solo estar presente. Con lo que hay. Con lo que sientes. Cuando aprendes a aceptar el dolor en lugar de resistirlo, empiezas a liberarte de su control. Descubres que lo que tanto temías era solo una parte de ti que necesitaba ser vista, escuchada, sentida. Y solo así puede transformarse. Cuando decides mirar de frente a aquello que te causa dolor, ocurre algo extraordinario. Te das cuenta de que ese sufrimiento que parecía inquebrantable no tiene el control que imaginabas sobre ti. No significa que el malestar desaparezca de inmediato, pero sí que se rompe o debilita el vínculo que te tenía atado a él. En lugar de verte como una víctima atrapada en la misma narrativa de siempre, empiezas a asumir una nueva identidad, la de alguien capaz de atravesar el dolor con conciencia, madurez y coraje. La verdadera fuerza no está en resistirse a lo que se siente, sino en permitirte sentirlo sin ser dominado por ello. Muchas personas pasan una vida entera huyendo de su propio sufrimiento, construyendo muros invisibles para evitar enfrentarlo. Pero cuanto más intentan escapar, más profundas se vuelven las heridas. Es ahí donde está el mayor error, pensar que evitar la tristeza, la ira o el vacío te hará más fuerte. La verdadera libertad emocional comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes y te permites experimentar cada emoción de forma plena, sin etiquetas, sin juicio. La tristeza no es tu enemiga. La rabia no es una amenaza. El dolor no está aquí para destruirte, sino para mostrarte un lado de ti que aún no conocías. Cada momento de oscuridad contiene una posibilidad de transformación, una oportunidad de renacer. Y cuando comprendes esto desde dentro, desde lo más profundo de tu ser, el miedo se disuelve. Porque ya no estás tratando de evitar lo inevitable, estás aprendiendo a caminar con ello, a crecer con ello. Y es precisamente en este punto del camino donde te invito a dar un paso más, transformar tu dolor en poder. Convertir tus cicatrices en sabiduría. Dejar de ver tus heridas como maldiciones y empezar a verlas como herramientas que forjarán tu evolución. No es solo una metáfora bonita. Es una verdad vivida por quienes se han reconstruido a sí mismos desde el abismo. Carl Jung hablaba de una alquimia interna, una transmutación psíquica que nada tenía que ver con laboratorios o metales, sino con el alma humana. Mientras los antiguos alquimistas buscaban convertir el plomo en oro, él entendió que la auténtica alquimia era transformar el dolor emocional en conciencia. Nuestras experiencias más duras, aquellas que nos sacudieron hasta lo más profundo, pueden ser, si las trabajamos desde el interior, las fuentes más puras de fortaleza, claridad y evolución. Por eso, la pregunta no debería ser ¿cómo puedo evitar sufrir?, sino ¿cómo puedo usar mi sufrimiento para crecer? Cada lágrima, cada decepción, cada caída puede convertirse en una semilla de algo nuevo si eliges mirarlas con una perspectiva consciente. Piensa por un momento en esas personas que admiras, aquellas que irradian profundidad, sabiduría y resiliencia. ¿Realmente crees que llegaron ahí por haber tenido una vida cómoda? Nada de eso. Fueron moldeadas por el fuego, por las pruebas, por el dolor que supieron convertir en lecciones. La diferencia no estuvo en lo que vivieron, sino en lo que hicieron con eso. El sufrimiento puede ser una llamada urgente a despertar, a dejar de ser quien fuiste y convertirte en quien estás destinado a ser, alguien más lúcido, más fuerte, más enraizado en la realidad. Alguien que ya no se define por sus heridas, sino por cómo eligió sanar. Y ese, sin duda, es uno de los mayores poderes que puedes conquistar. Carl Jung hablaba de un concepto profundamente transformador, la noche oscura del alma. No se trata solo de una metáfora poética, sino de un estado real y abrumador en el que la persona se ve envuelta por su mayor desesperación. Es ese instante donde todo parece colapsar, donde sientes que ya no puedes más, que tus fuerzas se agotaron y que la vida dejó de tener sentido. Pero es precisamente en ese abismo emocional donde nace una posibilidad gigantesca, la oportunidad de renacer desde las cenizas. Cuando la angustia se vuelve insoportable y cada intento de escapar solo intensifica el sufrimiento, en lugar de resistirte, hazte una pregunta poderosa: ¿qué enseñanza hay en esto? ¿Cómo puedo transformar este dolor en una fuente de sabiduría y evolución? Al hacerlo, dejas de ser un simple espectador pasivo de tu sufrimiento y te conviertes en el verdadero creador de tu destino. Te transformas en un alquimista emocional que toma el caos y lo convierte en conciencia. Cada vez que experimentas una pérdida,
una traición profunda o una decepción que te desgarra por dentro, algo en ti muere. Pero esa muerte no es en vano. Es la caída de expectativas irreales, la disolución de máscaras, el final de identidades que ya no te representan. La mayoría teme ese colapso porque no comprende que sin esa ruptura no hay espacio para la verdadera reconstrucción. Y es justo después de ese derrumbe interno que se abre la posibilidad de renacer, de volver a armarte desde un lugar más genuino, más fuerte, más tú. Si echas un vistazo honesto a tu pasado, notarás que los momentos que realmente marcaron tu camino no fueron aquellos de calma o alegría superficial. Fueron los desafíos, las pruebas duras, los dolores que te sacudieron, los que provocaron tu crecimiento real. La transformación siempre viene precedida de un colapso. Es el proceso en el que la vida te obliga a mirar de frente aquellas partes tuyas que evitabas, que ignorabas por miedo o por comodidad. Y ahí, frente a tu reflejo más crudo, tienes dos opciones: quedarte estancado o evolucionar. Y esa elección solo depende de ti. Puedes permitir que el dolor te paralice, o puedes usarlo como combustible para reconstruirte. ¿Cómo hacerlo? Todo comienza con un cambio de mentalidad. Es fundamental comprender que el dolor no es un castigo ni una condena. Es un rito de paso, una prueba de fuego que separa a quienes se hunden en la queja de quienes descubren su verdadero poder. Aquellos que ven el sufrimiento como una injusticia, suelen quedar atrapados en la amargura. Pero quienes lo entienden como un proceso de metamorfosis, emergen con una claridad y fortaleza que antes no conocían. Cada obstáculo, cada dificultad que enfrentamos, lleva consigo una lección encubierta. Así que, en vez de preguntarte por qué te está pasando algo, cámbialo por ¿qué está tratando de mostrarme esta experiencia? ¿Qué parte de mí necesita despertar o fortalecerse? Esa es la clave para convertir tu historia, por más dolorosa que haya sido, en la fuente misma de tu poder personal. Porque no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de usarlo como el impulso que te eleva hacia tu mejor versión. Observa a aquellos que han atravesado los infiernos más oscuros del alma y lograron salir del otro lado no solo de pie, sino transformados. Personas que fueron rechazadas, y en lugar de se quebrar, aprendieron a valorarse sin depender del juicio ajeno. Aquellos que fueron traicionados y aún así, cultivaron una conexión profunda con su intuición, aprendiendo a confiar en sí mismos de un modo que antes no sabían posible. Algunos tocaron fondo, se vieron envueltos en la más absoluta oscuridad emocional, y allí descubrieron una llama interna, una resiliencia que jamás imaginaron tener. Esa es su historia, sí, pero también podría ser la tuya. Porque lo que viviste no te define, lo que haces con eso, sí. El dolor puede convertirse en un peso que te arrastra o en un trampolín que te lanza hacia una versión más poderosa de ti. La dirección que tomes depende solo de ti. ¿Te hirieron? Usa ese dolor como una chispa que te impulse a crecer, en lugar de quedar atrapado en el resentimiento. ¿Sientes que la vida fue injusta contigo? Transforma esa sensación en una promesa silenciosa, la de demostrar, a ti mismo, que ningún obstáculo es más fuerte que tu determinación. ¿Perdiste algo o a alguien que amabas? Llena ese vacío con un propósito que te dé sentido, con una misión más grande que tú mismo. Las personas más exitosas del planeta no lo lograron porque nunca sufrieron, sino porque hicieron del sufrimiento su combustible. Aprendieron a convertir cada cicatriz en un símbolo de aprendizaje, cada caída en una lección vital. Y tú puedes hacer lo mismo. Porque cuando atraviesas el dolor y decides aprender de él, algo profundo cambia dentro de ti. Se produce una transformación silenciosa pero poderosa. Dejas de reaccionar a la crítica destructiva, de absorber la negatividad de los demás. Comprendes que lo que otros proyectan no te pertenece. Dejas de temerle al sufrimiento porque ahora sabes que puedes soportarlo y salir más fuerte. Tu presencia se vuelve más sólida, más auténtica. Irradias una energía que no se compra ni se imita. Es la energía de quien ha caminado por la oscuridad y ha regresado trayendo consigo su propia luz. Jung lo llamó el proceso de individuación, el viaje hacia tu yo más auténtico. Es cuando dejas atrás las máscaras, los miedos, la necesidad de validación externa. Ya no eres esclavo de lo que te pasó. No necesitas huir del dolor ni negarlo. Lo conviertes en maestro, en guía, en aliado. Y entonces llega una revelación profunda. El sufrimiento no te destruyó,
te reconstruyó. No saliste más débil, saliste más invencible. Porque ahora entiendes que el dolor, lejos de ser un enemigo, es una chispa capaz de encender el fuego de tu transformación más grande. Tienes ante ti una elección que definirá el rumbo de tu vida. Puedes quedarte atrapado en el dolor, resistiéndote a él, alimentando a diario la narrativa de que eres víctima de lo que te ocurrió. O puedes tomar esa misma experiencia y convertirla en el trampolín que te impulsará a una versión de ti más fuerte, más sabia y completamente imparable. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Solo tú sabes cuánto estás dispuesto a crecer. Hay quienes eligen quedarse en la oscuridad, consumidos por la rabia, la impotencia o el resentimiento. Pero también existen los que, incluso estando solos, sin respaldo, sin ayuda, dan un paso adelante y transforman la herida en fuego, y el fuego en poder personal. La libertad real no está en que las cosas no duelan, sino en cómo decides reaccionar ante lo que duele. ¿Y tú? ¿Qué camino vas a tomar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Vas a permitir que tu dolor te defina o vas a usarlo como motor de tu evolución? Porque en la vida hay momentos que te rompen, pero también te dan la oportunidad de reconstruirte desde cero, más consciente, más fuerte, más tú. Cada desafío es una puerta, y al cruzarla, algo cambia dentro de ti. Cuando decides romper el ciclo del sufrimiento repetido y empiezas a ver cada golpe como un maestro disfrazado, nada ni nadie podrá detener tu crecimiento. En este punto, dos caminos se abren frente a ti. Uno te lleva a seguir permitiendo que el dolor gobierne tus emociones, que envenene tus pensamientos, que desgaste tu energía vital y limite todo tu potencial. El otro, menos transitado, más desafiante, pero infinitamente más poderoso, es el de tomar todo ese dolor y convertirlo en el combustible más potente que jamás hayas conocido. No es fácil. Requiere coraje. Requiere decidirte de una vez por todas a salir del lugar donde ya no puedes florecer. Carl Jung lo dijo con una claridad brutal: no puedes despertar hasta que hayas tocado fondo. Y ahora que comprendes que el sufrimiento no es una condena sino una etapa iniciática, puedes hacer algo que pocos se atreven: usar esa oscuridad para encender tu propia luz. La transformación no ocurre cuando todo está bien. Ocurre cuando todo parece haberse roto y tú eliges no rendirte. El dolor solo mantiene su poder sobre ti mientras tú le des permiso. En el momento que decides tomar las riendas, cuando eliges dejar de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo construir con esto?, todo cambia. La experiencia ya no es una cadena, es una llave. Escribe ahora mismo en los comentarios: transformo mi dolor en poder. Y hazlo con la certeza de quien ya tomó la decisión de no volver atrás. Porque en el instante en que decides convertirte en dueño de tu historia, el sufrimiento pierde su dominio sobre ti. Te conviertes en el arquitecto de tu destino, y ya nada puede detenerte. Si estás viendo esto hasta aquí, es porque estás listo para transformar tu vida desde lo más profundo. Pero este es solo el primer paso. El verdadero cambio comienza cuando decides no mirar atrás. Mira el próximo video, te va a impactar y te mostrará un nivel aún más profundo en este camino de transformación. Haz clic ahora para suscribirte y activar las notificaciones. No te pierdas el contenido que realmente puede cambiar tu forma de ver la vida. Nos vemos ahí.